Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con otra ficha. Con la ficha de ayer, con los ejercicios que mandamos ayer, vamos a hacer las correcciones de esos ejercicios. La ficha 20, cuerpos redondos, mandamos el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar con el 1, que dice que recordemos lo que vimos ayer de los cuerpos redondos y contestemos estas preguntas de aquí. Bien, pues recordamos que el cilindro tenía dos bases iguales formadas por círculos y una superficie lateral curva. El cono tiene una sola base y una superficie lateral curva y un vértice. Y la esfera no tenía ninguna base. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a responder a las preguntas. ¿Qué objeto tiene forma de cilindro? Bueno, hemos visto que el cilindro tiene que tener dos bases formadas por círculos paralelas. Este no tiene dos bases, este tampoco, este sí, pero no tiene superficie lateral curva. Y este tiene dos bases, superficie lateral curva, sus bases son círculos y paralelas. Por lo tanto, el apartado B sería la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál tiene forma de cono? El cono hemos visto que tiene una base, círculo, y una superficie lateral curva. Este no tiene una base, este tampoco, este tiene dos, este tiene una, pero no tiene superficie lateral curva. Vamos a ver el apartado A, E. Tiene una base, ¿vale? Que es un círculo. Y tiene una superficie lateral curva. Corresponde entonces con el cono. Y en la última pregunta, ¿y de esfera? Está claro que si esto es una esfera, el único que corresponde con las características de esfera de no tener ninguna base es la figura del apartado A. Vamos con el 2. Explica por qué son erróneas estas frases. ¿Los cuerpos redondos son un tipo de poliedro? No. Los poliedros tienen todas sus caras planas y están formadas por polígonos. Y los cuerpos redondos, al menos hay una parte de ellos que tiene una superficie curva. Y una superficie curva no corresponde con un polígono, ¿vale? Los poliedros están formados sus caras por polígonos. Entonces, si decimos que el cuerpo redondo es una de sus partes curvas, las superficies curvas no pueden ser polígonos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los cuerpos redondos no son un tipo de poliedro. Los cuerpos redondos tienen todas sus superficies curvas. No es necesario que tengan todas sus superficies curvas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos en el cono que la base es plana, pero con tener ya la superficie lateral curva ya es un cuerpo redondo. ¿De acuerdo? Cualquier cuerpo geométrico que tenga una superficie curva, aunque sea solamente una, no hace falta que sean todas, ya es un cuerpo redondo. Vamos con el C. Los cilindros tienen dos bases que son polígonos iguales. Bueno, los cilindros tienen dos bases, eso es cierto, pero que sean polígonos, eso no es cierto, porque son círculos, y un círculo no es un polígono. Recordad que un polígono está formado por líneas rectas. Puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, pero nunca un círculo, porque no tiene líneas rectas. La base de las esferas es un círculo. Esto está mal porque las esferas no tienen bases. Bien, vamos al ejercicio 3. Observa y contesta. ¿Qué figura es el desarrollo de un cilindro? Bueno, aquí vemos una figura que con ella podríamos formar un cilindro o un cono o ya vemos qué es lo que nos pregunta aquí. Y aquí os dejo un vídeo, aquí en la parte superior, una etiqueta en la que si pincháis os dará un enlace a un vídeo en el que podréis observar cómo de un desarrollo de estos se puede formar un cilindro y otro un cono, ¿vale? Bien, ¿qué figura es el desarrollo de un cilindro? Vamos a ver, un cilindro hemos dicho que tiene dos bases y que las dos bases son círculos. Aquí solamente tenemos uno, aquí también. Aquí tenemos dos, pero si nosotros enrollamos esta superficie, que se supone que es la superficie lateral curva del cilindro, la base no quedaría en la zona opuesta a la otra base, ¿de acuerdo? Entonces, esta zona de aquí quedaría sin base y el círculo este quedaría enrollado con la superficie lateral curva. No podríamos formar un cilindro. Este de aquí sí. Con este desarrollo sí podríamos hacerlo. Por lo tanto, es el apartado B. Y de un cono.
Bueno, pues un cono hemos visto que tiene una base. Podría ser este, sí, pero si nosotros enlazamos este lado con el borde del círculo, no podríamos formar una estructura en forma de cono, porque esta forma de aquí y de aquí no podríamos formar lo que sería una estructura cerrada terminada en vértice. Con este sí, al tener esta zona curva que puede enlazar aquí, todo el resto de la estructura iría cerrándose, formando un vértice en la parte superior y lo que sería un cono. Sería el apartado C. ¿Qué figura no es el desarrollo de un cuerpo redondo? Bueno, pues hemos visto que con este no podríamos formar un cuerpo redondo porque quedaría vacío la parte de abajo, quedaría un hueco, y con este también sería imposible cerrar la estructura, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio 4. Observa y escribe parejas de letras, cada cuerpo redondo y su desarrollo. ¿De acuerdo? Aquí vemos que en el apartado A tenemos un cilindro, en el C otro cilindro, en el B un cono y en el D otro cono. Bueno, pues vamos con los cilindros. Vamos a ver cuál de ellos correspondería con alguno de estos desarrollos. Sabemos que los cilindros tienen dos bases que son círculos. Bien, vamos a buscar aquí un desarrollo que tenga dos bases. Este tiene solamente una, este tiene solamente una y aquí tenemos dos y dos. Pues un truquito que podemos emplear es fijarnos en el tamaño de las bases de este cilindro, a ver si corresponde con el tamaño de esta o de esta. Yo creo que este tamaño es más parecido al de este cilindro. Por lo tanto, el desarrollo del cilindro A correspondería aquí en el apartado G. Y el del C, el tamaño de sus bases, corresponde más con la del apartado F. C, F. Vamos con el cono. Tienen una base los conos. Buscamos desarrollos que tengan una base, por ejemplo el E y el H, y comparamos las bases, el tamaño de las bases. Esta base corresponde con esta más que con esta, ¿verdad? Pues entonces el apartado B iría relacionado con el desarrollo del apartado H. Y el apartado D, el cono del apartado D, iría más relacionado con el desarrollo del apartado E. Con este desarrollo también podríamos formar este cono. Y esto es todo, chicos. Recordad que os dejaré un enlace para poder ver cómo de estos dos desarrollos podemos formar un cilindro y un cono. Gracias y espero que os haya servido de ayuda para poder corregir los ejercicios y haber solventado alguna duda. Bueno, un saludito a todos.